Buenas noches, Miss. El tema que estamos abordando en esta oportunidad es las elecciones presidenciales 2021 y su repercusión en la ciudadanía peruana. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en la pregunta de investigación que habla sobre de qué manera las elecciones presidenciales 2021 han repercutido en la ciudadanía peruana. El objetivo de la investigación es determinar de qué manera las elecciones presidenciales 2021 han repercutido en la ciudadanía peruana. Por otro lado, tenemos la tesis. Las elecciones presidenciales 2021 han generado un gran efecto perjudicial en la ciudadanía, ya que el gobierno actual no se preocupa en establecer alianzas con otros partidos políticos a fin de poder ejecutar su plan de trabajo, y por lo tanto ese desinterés está ocasionando crisis económica, sanitaria, social, educativa en el pueblo peruano. Podemos ver que en el año 2021 se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir al nuevo presidente. Estas elecciones se dieron en medio de la crisis sanitaria mundial producto de la COVID-19 y también en el marco de una fecha histórica para el Perú en el cual se viene celebrando el bicentenario de la independencia de nuestro país, según lo menciona Jaramillo 2021 en la página 4. Como se puede apreciar que las primeras elecciones presidenciales en el Perú se llevó a cabo el 11 de abril de 2021, en medio de una situación histórica para nuestro país por la conmemoración del bicentenario de la independencia, así como la crisis sanitaria que vivía el Perú debido a la pandemia del COVID-19. También podemos decir que el resultado en las primeras elecciones hubo dos candidatos quienes quedaron electos. El que estuvo encabezando fue el candidato Pedro Castillo y le siguió Keiko Fujimori. Este resultado llevó a que ambos candidatos de los partidos políticos se vayan a una segunda vuelta. Asimismo, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fue llevada a cabo el 6 de junio del 2021. Pese a las propuestas de reforma radicales dadas por el candidato Pedro Castillo, y a pesar de las constantes apelaciones interpuestas por la candidata Keiko, quien no estaba conforme con estos resultados. Ella alegaba de que se había cometido fraude electoral. Por otro lado, el presente ensayo también tiene como finalidad analizar de qué manera las elecciones presidenciales han repercutido en la ciudadanía peruana. Asimismo, lo que se busca es medir los impactos que estos han ocasionado tanto a la economía de los ciudadanos y también cómo estos han repercutido en las inversiones. Podemos ver en el primer argumento que las elecciones presidenciales 2021 han generado un efecto perjudicial en la ciudadanía, ya que el gobierno actual no se preocupa en establecer alianzas con otros partidos políticos para ejecutar su plan de trabajo, su plan de gobierno, y por lo tanto este desinterés está ocasionando crisis económica en el pueblo peruano. Tenemos dos respaldos. El primer respaldo, el impacto de las elecciones presidenciales 2021 en la economía del pueblo peruano, y el segundo respaldo es el impacto de las elecciones presidenciales 2021 en las inversiones. En el primer respaldo tenemos dos citas. La primera cita
Indacochea 2021 señala que efectivamente el actual escenario de la política que vive nuestro país, producto de la segunda vuelta electoral del 2021, ha afectado la economía familiar de los peruanos. La segunda cita menciona que los productos de primera necesidad se vieron afectados, puesto que el desarrollo de nuestra economía se caracteriza por ser importante en la importación de insumos. Aquí podemos decir de que también debido a la situación de la coyuntura actual, se ha visto que la economía peruana ha sido afectada, ya que si bien es cierto el presidente candidato Castillo, Pedro Castillo, ganó las elecciones, esto ha repercutido de una manera significante en la economía, ya que muchos inversionistas y muchas personas no estaban de acuerdo con estos resultados. Pese a ello, podemos ver que el debilitamiento del sol peruano y la apreciación del dólar, el costo de las importaciones han continuado trasladando la economía familiar, por lo que señala el presidente Castillo debe deslindar de los elementos políticos que asientan a desconfianza de los inversionistas. Muchos inversionistas no estaban de acuerdo con los resultados obtenidos, ya que pese al impacto económico en el Perú producto de la pandemia COVID-19, ha traído como consecuencia muchos indicadores negativos en la población peruana, lo cual se ha visto reflejado en la pobreza y en el desempleo de muchos peruanos, ya que al haberse decretado emergencia nacional y cuarentena dictada por el gobierno, muchos negocios cerraron y otros quebraron, lo cual perjudicó de manera significativa a las familias peruanas, dado a que más del 70% trabaja de manera informal. Por otro lado, podemos ver que a lo que va en los últimos 15 años y hasta el 2019, los índices de pobreza en el Perú se habían producido en un 20%. Sin embargo, para este año se estima que la cantidad de peruanos pobres se iba a aumentar hasta un 27%. Pese a las medidas dictadas por el gobierno para poder medir la situación de pobreza que el Perú estaba pasando a través de la crisis sanitaria, el gobierno pudo otorgar bonos, canastas de víveres, entre otras ayudas a las familias más necesitadas. Pese a toda esta coyuntura que se estaba viviendo, en medio de esta incertidumbre política, se vio también afectada debido a los resultados que se llevaron a cabo en las elecciones de 2021. También podemos decir que lo que corresponde a la crisis económica se dio que hubo una alza en el dólar, por lo cual los inversionistas retiraron sus inversiones, y lo cual también generó a que muchos de los productos de la canasta familiar se vean perjudicados, ya que empezaron a la alza de precios debido a que el Perú, su economía, algunos de los productos de primera necesidad son importados. El segundo respaldo abarca el impacto de las elecciones presidenciales 2021 en los inversionistas. Los inversionistas han mostrado una fuerte preocupación ante la segunda vuelta electoral entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Ello a razón de que la incertidumbre política que se vivía en el país. Por otro lado, Romero menciona que el efecto Castillo ya empezó a generar impactos negativos en la economía. Los inversionistas, sobre todo los financieros, están liquidando sus posiciones en dólares por más que el BCR está comprando dólares. Debido a esta inestabilidad política, los inversionistas no quieren arriesgarse, ya que podría generar ganancias como pérdidas. En relación a ello,
En relación a ello, cabe señalar que todos los inversionistas, antes de invertir su dinero, siempre tienen que evaluar si es que le conviene invertir en un país donde no hay una buena estabilidad, tanto política como económica. Es comprensible que en este caso, viendo de su perspectiva, los empresarios decidan primero observar cómo se está llevando a cabo la gestión del gobierno actual a fin de que no se vean perjudicados sus intereses. Dado que tras publicarse el lunes 19 de abril del 2021 la primera encuesta del balotaje de Pedro Castillo, el cual muestra que tiene la delantera ante la candidata Keiko Fujimori, los nervios de los empresarios se vieron afectados, ya que un gran sector de la población no estaba de acuerdo. Asimismo, se empezó a generar impactos negativos en la economía, el cual generó desconfianza. Ello se ve reflejado en el que el dólar empieza a dispararse, los inversionistas, sobre todo los financieros, han liquidado sus posiciones en dólares, a pesar de que el BCR empezó a comprar dólares. El alza del dólar también afecta a nuestra moneda nacional, ya que se devalúa. Podemos ver que el alza de precios ha continuado a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno. Hoy en día, a fin de poder mitigar esta alza en los precios, el gobierno ha tomado una medida que es el exonerar el IGB a los productos de primera necesidad. Esta medida ha sido tomada a partir del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre. Si bien es cierto, esta medida es un poco, puede parecer para la ciudadanía un poco beneficiosa, pero si es que no se toman las políticas fiscales adecuadas, esto puede repercutir más adelante en la economía, lo cual va a generar un déficit fiscal debido a que la SUNAT va a dejar de recaudar menos ingresos fiscales y posiblemente los gastos del Estado sean mucho mayores. A continuación le voy a dar paso a mi compañera Giovanna para que explique el segundo respaldo. Buenas noches, profesora, compañera. El segundo respaldo que voy a tocar es un favor, compañera Nemuche, ¿podría subir un poco? Ya que estoy en el celular. Ya. Ya, el argumento 2. Las elecciones presidenciales 2021 generan un gran efecto perjudicial en la ciudadanía, ya que el gobierno actual no se preocupa en establecer alianzas con otros partidos políticos para ejecutar su plan de trabajo, y por lo tanto el desinterés que esto ocasiona está ocasionando una crisis sanitaria en el pueblo peruano. Los respaldos que acompañan a este argumento es las elecciones presidenciales frente a la crisis sanitaria, la cual hay dos citas donde el Banco Mundial menciona, ¿no?, que frente al embate de la crisis sanitaria y política o ambiental, las familias, niños y niñas y población en general en situación de vulnerabilidad requieren de una respuesta adecuada, efectiva y oportuna del Estado para mitigar los impactos negativos y recuperarse así de manera pronta, ¿no? En la segunda cita, CAMEX 2021 menciona, ¿no?, se necesita asignar un mayor presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura de salud, que origina que un 97% de los establecimientos del primer nivel de atención y el 89% de hospitales tengan capacidad de instalación adecuada. Y es así que hemos visto que durante la pandemia, el sector salud ha sido uno de los sectores que más complicaciones ha tenido, por ser una de los primeros sectores que el ser humano necesita, ¿no?, para poder sostenerse. Ahora, en el respaldo 2,
El respaldo 2, vamos a hablar acerca de la atención de los centros de salud, como es en el MINSA, el CIS. Bueno, ok, y la cual acompaña de 2 citas. El Ministerio de Salud indica, ¿no? Ellos dicen que no se trata solo de incrementar la cantidad de profesionales de la salud, porque tanto más importante es propiciar una distribución más equitativa a los profesionales. Ahí hay un pro y un contra, cabe mencionar, ya que no es solamente como dicen ellos, de distribuir de manera equitativa, sino también tener un personal capacitado y muchos profesionales, ¿no? Que estén al nivel competitivo que en otros países. Continuando con la exposición, es evidente recalcar que las elecciones presidenciales 2021 han generado un gran efecto perjudicial en la ciudadanía, ocasionando una crisis económica, el cual se ha visto reflejado en los impactos en la economía de los ciudadanos peruanos y también en la economía de los inversionistas. Ello se debe a que había una gran incertidumbre política en nuestro país tras haberse llevado la segunda vuelta y de las elecciones presidenciales y también luego de haberse declarado como ganador de las elecciones presidenciales al candidato Pedro Castillo. Esto no solo afectó a los inversionistas, sino que también la economía de las familias peruanas, dado que al crearse cierta desconfianza en los inversionistas, ocasionó que estos retiren o aplaquen sus inversiones en el país. Sobre todo los inversores financieros, los cuales han liquidado sus posiciones en dólares, las cuales genera nuestra moneda se devalúe, ya que el dólar se empieza a disparar, lo cual ocasiona que nuestros productos de primera necesidad se vean perjudicados, ya que la economía de nuestra población peruana, debido a la situación actual por la pandemia, no está al 100% bien. Muchos trabajadores han sido desempleados, hay otros que trabajan de manera informal, que viven del día a día, no están en planilla. Entonces, ellos son los que están sufriendo más los estragos de la situación que se vive, porque ya desde el año pasado que se llevaron las elecciones hasta la fecha, aún se siguen viendo la disconformidad por parte de la población peruana respecto al actual gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque se hicieron muchas promesas y sin embargo hasta ahora no se han cumplido. Sin embargo, hasta ahora vemos que la situación no ha cambiado mucho. Entonces, lo cual se ve reflejado en que el Estado no está cumpliendo como debería ser. También podemos concluir que producto de la pandemia 2020 ha dejado muchas secuelas graves en la sociedad peruana, contribuyendo a la mayor crisis económica y sanitaria que el Perú ha enfrentado en los últimos años, demostrando una realidad que no es ajena a los niveles de pobreza y desigualdad que se vivieron en el país. Medidas como la cuarentena acrementaron muchos problemas, la falta de camillas en los hospitales, la falta de atención médica inmediata, el personal no estaba capacitado para poder de alguna manera ayudar a la gente que era contagiado con esta enfermedad. Entonces podemos ver la realidad de nuestro país, que no estamos preparados para poder enfrentar. Hay muchas muertes
muchas personas que han fallecido debido a que no se les dio la atención de inmediata, muchos han sido por negligencia. Y bueno, esa es la realidad que hoy en día podemos palpar de nuestro país. Muchas autoridades han pasado y sin embargo la situación no ha cambiado del todo. Sigue siendo un poco precaria y sigue habiendo desigualdad porque hay muchas personas que por no contar con los medios económicos suficientes no se han podido atender a tiempo y han tenido que fallecer. Otros porque no han contado con el medicamento para poder en el momento tratarse, igual han fallecido. No podemos ver que producto a la situación que se vivía, lo que son medicamentos también aumentó. Entonces, hemos vivido tiempos muy difíciles en el cual se ha podido ver grande necesidad en nuestro pueblo peruano. Y sobre todo esto se ha visto reflejado más en los sectores de pobreza extrema, aquellas personas que de repente no cuentan con la suficiente solvencia económica para poder mitigar estos efectos que la pandemia trajo a nuestro país. Bueno, Miss, eso sería todo. Muchas gracias.